gente, el pueblo argentino, tiene que tener capacidad de análisis para saber que cuando a uno le intentan borrar del mapa a su líder máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado lo que hay es un monstruo. Radio Caput. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna otra cosa más que votar a quien corresponde. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Otro lunes más con ustedes. Aquí estamos Raquel Márquez, quien conduce, con nuestra operadora Noelia Goldberg y nuestro colaborador Eduardo Zanardi, para darles la bienvenida en esta semana tan particular, ¿no? Esta semana de mayo, semana de revoluciones, porque en 1810 fue una semana clave para lo que después llegó a ser la Revolución de Mayo y el camino hacia nuestra independencia. Y bueno, en esta fecha lo que siempre destacamos fue la figura principal y más revolucionaria, que fue la de Mariano Moreno, ¿no? Pero hablando de revoluciones y de cómo empezó esta semana de mayo, hubo otro 25 de mayo, porque siempre hay que atar un poco a los hechos cotidianos con nuestra historia. Y este otro 25 de mayo fue del año 2003, que asumió otro presidente, un presidente que cambió la historia política y social del país y que fue Néstor Carlos Kirchner. Por eso, en este 25 de mayo, recordando este pasado patriótico de esos hombres de la Revolución de Mayo de 1810 y también recordando a Néstor Kirchner, nos vamos a convocar a la Plaza del Pueblo, que es nuestra plaza, la plaza donde vamos a reclamar y a festejar, y vamos a recordar estos 20 años de la asunción a la presidencia de Néstor. Y vamos a escuchar también a Cristina. Por supuesto que vamos a escuchar a Cristina, pero además de eso, vamos a exigir que la Corte Suprema renuncie y deje de atentar contra la democracia y la paz interior que necesitamos los argentinos para seguir construyendo este país que tantos golpes nos han dado, ¿no? A este pueblo perseguido, sometido, a esta estigma que tenemos los que realmente estamos defendiendo la historia y los principios de la soberanía, de la independencia económica, de la soberanía política, y que estamos siempre peleando contra las dictaduras, contra los golpes y contra aquellos que siempre estuvieron mirando hacia Europa, así como fue justamente en aquellos años del 1800, esa manera de ver la historia y la política y lo que se quiere para nuestro país sigue siendo esas dos corrientes, ¿no? Cuando hablan de grieta, en realidad, no sé si no me gusta la palabra grieta, yo creo que son un proyecto de país soberano, independiente, libre, y un proyecto de sometimiento a intereses económicos, espurios, de los grandes grupos. En ese momento era de Inglaterra, de España, después fueron otros. Bueno, hoy estamos realmente con el pie de todos ellos en nuestro país, en nuestra soberanía y sobre todo en nuestra soberanía, ¿no? Cuando me refiero a eso, me refiero a la OTAN, que tiene sus bases en las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros comúnmente hablamos en este programa. Pero hoy lo queremos dedicar a esto, a lo que fue la semana de mayo
y a seguir insistiendo por nuestra independencia económica y nuestra soberanía política y, por supuesto, nuestra justicia social. Por lo tanto, el 25, este jueves, todos a la plaza. Cristina nos va a hablar a todos y en especial al pueblo para reflexionar todos juntos y ver cómo seguimos. Y ahora vamos a continuar desde este estudio, Chicha Mariani, como ustedes saben que así se llama el estudio de Radio Caput. Yo ahora le vamos a pasar unos audios que son de nuestro querido Carlos Valle, que él es el presidente de la Confederación de Jubilados, Retirados y Pensionados del país y siempre está presente de alguna manera con su pensamiento. Así que vamos a escucharlo a Carlos Valle. Nadie debe darse por vencido, porque veo una cantidad de expresiones de moralizaciones y demás. En el 55 nos proscribieron y la proscripción fue fatal. No podemos admitir que se nos vuelva a proscribir y que Estados Unidos determine cuáles son los candidatos. Hay que barrer a esta Corte y hay que barrer a los jueces de Comodoro Pi, a los fiscales. No podemos darnos por vencidos. El 25 de mayo debemos estar todos. Es más, debemos duplicar lo que se pensaba que iba a ir. Tiene que estar todo el país, porque estamos jugando el futuro del país, estamos jugando la recuperación de la patria y el futuro. No es momento de aflojar, adelante nomás. Seguimos en resistencia, la misma que comenzamos a realizar por el año 56, en que tuve el honor y el gusto de ser enlace de la resistencia junto al inolvidable compañero Cook, que fue representante personal de Perón e interventor del partido. No podemos aflojar. Yo tengo muchos años, pero voy a estar presente. De alguna manera voy a estar presente. No aflojemos. Les vuelvo a decir porque la situación se va a agravar demasiado y ya no tenemos vuelta. Un abrazo grande. Esto que nos dicen de Milagro Sala, una luchadora tiempo completo, es otro motivo. Tenemos que terminar y tenemos que obligarlo a Alberto que antes de irse indulte a la compañera Milagro Sala. Y ya tendría que haber indultado a Cristina como parte de la lucha que vamos a comenzar. Pero no se le pueden pedir pelas al olmo, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Carlos, siempre presente en nuestro programa y realmente es un placer escuchar sobre todo tus definiciones, ¿no? La claridad y el apoyo que tenemos con tu pensamiento. Bueno, ahora vamos a dar simplemente una breve lectura y les anuncio que ya tenemos la invitada en el piso, ya prontito la voy a presentar, es muy breve lo que les voy a decir, pero también nos gusta recalcar los efemérides más importantes que han ocurrido y sobre todo sobre la lucha de los trabajadores en esa época de resistencia. Y bueno, fue un 21 de mayo, ¿no? Hoy es 22, pero fue el 21 de mayo de 1969 que se produjo lo que fue llamado como el Rosariazo, ¿no? En esos días del 18, 19 y 20 de mayo se sucedieron así de manera espontánea y a veces por momento, otras veces no, marchas del silencio, concentraciones, denuncias, y se montó una olla popular por la CGT de los argentinos.
por haber sido el cierre del comedor universitario y también el asesinato de Bello. Bueno, la unidad de los obreros, sobre todo, y de los estudiantes comenzó a gestarse. Y ese miércoles 21, el Comité de Lucha de Estudiantes de Rosario fue convocado, todo el estudiantado y del pueblo, a la marcha por los caídos. Esta marcha partió de Plaza de Mayo hasta donde estaba la olla popular y se hizo la asamblea donde habló Raimundo Ongaro, otro de los grandes dirigentes nuestros y estudiantes. No podíamos pasar este momento para recordarlo. Bueno, y como les decía, acá tenemos a nuestra invitada. Muchísimas gracias por tu presencia, Juliana Marino. Bueno, acá les comento quién tenemos de invitada hoy. Y bueno, ella es periodista, es política argentina, diputada nacional, mandato cumplido, desde el año 2003 al 2007. También fue embajadora de Cuba durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2016, entre otros cargos que también tuvo como legisladora y concejal de la ciudad de Buenos Aires. Pero sobre todas las cosas, Juliana Marino es una militante peronista y feminista, que forma parte en el Instituto Patria de la Comisión de la Mujer y también en la Comisión de Integración y Relaciones Internacionales. Además, pertenece al Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Qué placer tenerte entre nosotros. Y yo te admiro muchísimo, desde siempre, al escuchar la fuerza de tus convicciones y desde muy joven que venís diciendo las cosas con mucha claridad. Así que te damos la bienvenida acá en Somos Grandes de Radio Caput. Gracias, Raquel. Buenas noches. Un gusto estar acá y agradecida por tu invitación. No, al contrario. Bueno, queríamos un poco desandar esta historia entre tu historia, tus principios, tu militancia y cómo llegaste vos a incorporarte a esta lucha, ¿no es cierto? Y también cómo han sido esos pasos para poder acceder en momentos complejos también, en donde la mujer tenía muchísimas más trabas en la militancia política para poder acceder a lugares que a lo mejor hoy están un poco más habladas, más subsanadas. Pero contanos un poco eso y después vamos a ir relatando parte de tu historia y después de tus compromisos e ideas. Bueno, cómo no. Yo empecé mi militancia en la década del 70, a fines del 67, 68, que había ingresado a la universidad, pero vengo de una familia radical, no peronista, y también me crié en un colegio religioso, lo que achicó bastante tuve que desmontar muchas cosas luego para entender el mundo real en Argentina, ¿no es cierto? Y me integré a un grupo de compañeros de juventudes. Mi novio en ese momento, que fue mi esposo después, el padre de mis hijas, estoy divorciada ahora. Él era peronista, estaba en la universidad y empecé a conocer, yo no tenía militancia política, lo que tenía era una militancia social propia de la que promueve en general el cristianismo, digamos. Claro. Pero que luego al no dar resolución uno busca sus cauces y encuentra el cauce de la política. Tuvimos la fortuna de haber conocido a compañeros de la resistencia peronista, a Héctor Espina, a Jorge Rulli, a Cacho, a compañeros de esa época. Se formaron grupos de juventud y ya en el año 1970 fuimos presos con mi marido y luego yo salí antes que él hasta estuvo casi 3 años. A él lo pusieron en libertad en el exterior, así que lo fui a buscar. Eso fue también interesante porque él llegó primero, yo pude salir a los meses porque no me permitía salir la justicia, y pude conocer el gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Pero muy interesante. Se me abrió mucho el panorama en relación a lo que pasaba en América Latina. Bueno, fue la militancia del 70, fue muy dura, volvimos, durísimo. Por supuesto, no vale la pena, cuando quieras alguna cosa en particular me dices. Y a la vuelta, no está bien dicho, luego de haber peleado todos nosotros la recuperación de la democracia,
en esa transición democrática pude conocer a muchas compañeras y compañeros, algunos de los cuales ya antes del año 83, en el 81, habíamos empezado ya a abrir 82, un local. Compañero Eduardo Vaca, fantástico compañero de aquí de la ciudad de Buenos Aires, a través del cual pude trabajar durante el gobierno peronista en la campaña de alfabetización. Ah, qué hermoso. Del año del 74, 75, también lleno de anécdotas y cosas preciosas. El peronismo tiene una vitalidad y una creatividad y una capacidad de articular, no sé, toda la potencialidad que tiene el pueblo, que es fantástica. Las anécdotas son preciosas. Después nos vas a contar algo. Sí, de gente mayor que aprendí a leer porque se había notado. Yo estoy hablando de las provincias. Sí. Bueno, yo ya integraba allí una agrupación en el año 82, 83 y tuve cargos partidarios en el PJ de la ciudad de Buenos Aires. La situación de la mujer en ese momento eran 28 las autoridades partidarias. Yo, a partir de mi militancia en esa agrupación, pude integrar el consejo de partido, porque mi agrupación me propuso. ¿Cómo se llamaba la agrupación? FUP. Ah, FUP, sí, por supuesto. El Frente de Unidad Peronista fue una agrupación muy importante en la ciudad. Éramos 28 las autoridades, los compañeros que integrábamos el consejo de partido, 3 mujeres nada más. Y ya en la primera reunión que se realiza, el compañero presidente del partido dice, bueno, hemos estado juntos decidiendo las comisiones, fulanito va a estar en tal comisión, menganito, y ustedes 3 chicas van a estar en la Secretaría de la Mujer. Nosotras, una de ellas era Inés Botella, que murió muy joven, fue diputada nacional, la compañera excelente. Nosotros en ese momento no sabíamos dónde se habían reunido, cuándo, quiénes, cuál era la mesa chica, dónde se había tomado la decisión. Pero habían decidido que nos tocaba la Secretaría de la Mujer. Y bueno, creo que aunque en la década del 70 no todas nosotras militamos el tema de la mujer, porque no habíamos tenido el enlace y la articulación con las compañeras del Partido Peronista Femenino, las compañeras de Evita, las compañeras sindicalistas. A pesar de eso, traíamos, ¿no es cierto?, esa herencia, ese legado de Eva Perón. Y los compañeros, de alguna manera, también lo tenían que tolerar. No les quedaba otra. No quedaba otra. Esa es la realidad. Era muy mal visto decir que no eras evitista en ese sentido. Y entonces pensamos qué hacer con esa Secretaría de la Mujer. Y la verdad que podíamos haber hecho un reducto muy chiquitito que se mirara a sí mismo y no hiciera nada, o preferimos, en lo que pudo cada una, insertarlo en un incipiente movimiento de mujeres que se había ido formando a partir de mujeres que habían estado, vos lo dijiste recién, ¿no es cierto? Creo, algunas mujeres detenidas, otras mujeres vinieron del exilio, mujeres académicas, y también hubo una gran movilización de la militancia partidaria de todos los partidos políticos. Hubo un reverdecer de la democracia. En aquel momento me acuerdo que se vivía con felicidad el tema de la recuperación de la política, después de la tremenda dictadura. Y eso, digamos, ayudó a que nosotros pudiéramos empezar a pensar temas. Generalmente las reuniones partidarias son más de rosca política y más vinculadas a las cuestiones electorales que a la discusión de ideas. Entonces, de todo ese conjunto de mujeres que nos fuimos encontrando, conociendo, una recuperó a otra, se formó un pequeño movimiento adentro del partido y por fuera del partido, con otras mujeres de otros partidos, la Multisectorial de la Mujer. Durante el gobierno de Alfonsín se creó un organismo de bajo rango, pero vinculado al tema de la mujer. El propio radicalismo buscaba una reforma constitucional, y entonces planteó ya en la Constitución colocar algo acerca de la situación de la mujer y su condición, sus derechos, y las propias amigas radicales nos iban invitando a estas discusiones. Ellas tenían otra experiencia distinta, prácticamente no habían tenido diputadas como nosotras sí en el peronismo a partir de Eva Perón,
pero venían con bastante resentimiento con los muchachos del partido, en el sentido de no tener ni lugar, ni micrófono, ni voz alta. No, eso lo decía Florentina siempre. Claro, que no les daban los encantadora micrófonos. mujer, con una potencia impresionante. Y ella se enojaba y les decía absolutamente esto. Con respecto al peronismo, el partido de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una característica especial porque debatía internamente cómo reemplazar la conducción del general Perón, que conducía la política en forma de un movimiento con dispositivos. Claro. Entonces se empezó a pensar en un partido movimentista, ya que no había un movimiento con la conducción del general Perón. Había partido justicialista nacional, pero no con la concepción de movimiento. Entonces hacer del partido de la ciudad un partido movimentista. Y ahí se creó también el sector de la mujer, de la juventud, el sindicalismo, por supuesto, y la rama política. A partir de ahí nosotras logramos hasta reformar la Carta Orgánica. Y como mujeres peronistas participábamos de los ámbitos pluralistas y multisectoriales con mujeres de los partidos, de las organizaciones sociales, de diferentes sectores, sindicalistas, también las académicas, y fueron surgiendo infinidad de temas, encuentros, el encuentro internacional feminista de San Bernardo fue muy importante para todas nosotras. Empezaron... Y los congresos que se hicieron en Mar del Plata, Mendoza, que eran los congresos de la mujer, se participó también desde ese espacio, ¿no? Claro. Y se crearon, el primero fue en el año 86, ¿no es cierto? Sí, ahí estuve, creo que fue en Mar del Plata. No, el primero fue en el, ¿sabes dónde? En el Teatro San Martín. Ah, mirá, no me acordaba. El primero fue en el Teatro San Martín. Yo estuve en el de Mar del Plata y en el de Mendoza, pero no me acuerdo los años. No, yo tampoco, además después fueron 35, imagínate, ¿no? Claro, no, yo después no, imposible. Pero después el otro se hizo en Beijing. Pero ese fue el Congreso Internacional de la Mujer, sí. Claro, que lo estábamos propiciando desde acá. Bueno, el Congreso de acá iba a llevar delegadas para allá, pero bueno, era un poquito lejos. Así que, bueno, viajaron muchas mujeres. Yo no tuve esa suerte, tampoco compañeras mías, así como Virginia Franganillo, que fue la primera presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, o Marcela Durrié, porque Virginia había renunciado al Consejo en desacuerdo con la política vinculada a la subordinación a la política vaticana en ese momento, a pesar de que ellas eran menemistas y habían trabajado en el Consejo Nacional de la Mujer. Pero fue una actitud muy digna, fue muy reconocida, sin dejar de prestarle apoyo a las políticas y a lo de Beijing. Fue muy interesante lo de Beijing, ¿sabes por qué? Te voy a contar algo. Contame, porque yo me la perdí lo que pasó en Beijing. No, yo no estuve, ¿no? En Beijing, ya te digo que no pudimos viajar, pero era concejal. Y entonces era concejal y una compañera, directora de cultura en la Ciudad de Buenos Aires, profesora, Leticia Maronese, me dice un día, ¿sabes una cosa, Juliana? Ella era una estudiosa, es una estudiosa. En la Ciudad de Buenos Aires hay 2000 y pico de calles, no sé ni cuántas, no recuerdo ahora, y solo creo que 14 o así de mujeres. ¿No te parece que podemos hacer algo? Bueno, como nosotras estábamos en Argentina, yo estaba en Argentina, no había viajado a Beijing, tenía la sangre en el ojo, levanto la mano espontáneamente en una de las sesiones y le planteo al Consejo, al cuerpo, que en homenaje a las mujeres de todo el mundo reunidas en Beijing, en este encuentro internacional de mujeres, que era el tercero, podíamos nosotros colocarle nombres de mujeres a algunas calles más, dada esta investigación que había hecho Leticia Maronese. Buenísimo. A partir de ahí, hubo una aceptación, no tuvieron más remedio. Claro. Sí se discutió que no se puede cambiar el nombre a las calles porque los barrios se enojan, que los nombres están arraigados, que patatín y patatero. Y entonces iluminación, pero Puerto Madero no tiene ningún nombre. Sí. Ahí se conformó una comisión de representantes de cada uno de los bloques, y cada uno de los bloques presentó un nombre. Para hacer la primera iniciativa, y entonces se votó la primera ley, que creo que tuvo 14, no me acuerdo, donde estaba justamente el primer nombre fue Azucena Villaflor. Azucena Villaflor. Pero el primer gran consenso fue Azucena Villaflor. Buenísimo. Así que pero se había creado el Consejo Nacional de la Mujer
y había salido la ley de cupos en el 91. Sí, eso lo recordamos muy bien. Y a su vez, te digo... Y todo lo que provocó el tema de la ley de cupos, porque había unas discusiones impresionantes. Sí. Pero bueno, lamentablemente fue la única manera de que la mujer pudiera irrumpir en el armado de las listas, cosa que por ahí las mujeres de ahora no saben, la lucha que tuvieron las mujeres para poder tener, porque eran militantes, ponían el cuerpo, hacían de todo, pero no había manera de que nos incluyeran. Y lo digo yo también porque yo también militaba en esos años. Uh-huh. Y sin embargo fue una gran oportunidad, aunque a veces nos daba un poco de bronca, porque ¿cómo tiene que ser? Por una ley no puede ser por nuestras convicciones, por nuestro trabajo, pero bueno, lo aceptamos. Mira, eso fue una novedad. En otros países había cupos, ley de cupos o cuotas para negros. Ajá. Para entrar, ¿te acuerdas? Claro, en Estados Unidos. Todos los que estaban en los costados, claro, ¿no? En los márgenes. Exactamente. Nos hacían el favor de, que no queda otra, hagamos una ley y incorporamos. Había países que lo tenían y nadie se avergonzaba con eso. Y bueno. Por eso se llamó esa ley de discriminación positiva. Pero instaló en la Argentina un debate muy interesante acerca de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Y si se ve o no se ve, porque todo el mundo dice, ¿por qué usted es discriminada? Si ustedes trabajan, estudian, hacen lo que quieren. No se conocía lo que se llamaba el techo de cristal, cuando vos no podés pasar más la doble y triple jornada. Triple, decíamos nosotros, trabajo, el tema de los cuidados familiares y el tema de la militancia. O sea que a mí me parece que modernizó la democracia en Argentina. El propio debate, fíjate. Bueno, se ganó. Y vos fíjate que entonces, en la primera elección que hubo a continuación, creo que fue la primera, que fue la de para elegir constituyentes para la reforma constitucional, 94. Pudieron entrar 80 mujeres. Sí, muchísimas mujeres entraron. Y ya que pudieron entrar 80 mujeres, ellas pudieron llevar adelante la incorporación con rango constitucional de los derechos humanos de las mujeres, de los cuales no se retrocede. Así que mira vos, todo el recorrido que hubo que hacer para poder tener la palabra institucionalizada. Así es, sí. Bueno, mira, vamos a hacer un pequeño cortecito. Juliana, vamos a tomar un poco de agua, una tanda, y vamos a escuchar un tema que todo está relacionado con todo. Porque en mi programa me gusta que los temas también tengan alguna continuidad de lo que uno está hablando. Y vamos a escuchar a Quinto de Cantares, se llama, es un grupo, y dice, hay un pueblo. Vamos a escucharlo. Con, 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 con. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera con el momento de sacar su cara fuera. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su cara fuera y sentir que el aire limpio que respiraba es el propio viento fresco de su vida. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su voz afuera y contar su propia historia de la historia y cantar cada canción a su manera para ganar nuestro lugar, para cantar nuestra canción, para vivir con dignidad. Hay que vencer al miedo, hay que plantar bandera y hay que sacar afuera el corazón. Para vivir con dignidad hay que vencer al miedo, hay que plantar bandera y hay que sacar afuera el corazón. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su cuerpo afuera. Hay un pueblo dentro de mi pueblo
sacar su cuerpo afuera y elegir el nuevo rumbo de su rumbo paz y ocupar su propio espacio en este mundo. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espero ya el momento de sacar los pies afuera y sentirse caminante en el camino, decidiendo paso a paso su destino. Para ganar nuestro lugar, para cantar nuestra canción, para vivir con dignidad, hay que vencer al miedo, hay que plantar bandera y hay que sacar afuera el corazón. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina. Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral, sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo este año en las urnas. Beto Pianelli. La que ordena, la única que podría ordenar todo esto es Cristina Fernández de Kirchner, que es la que mejor expresa el enfrentamiento de los grupos concentrados. ¿Qué tal, Héctor Recalde? Que me perdone Cristina, porque le pedimos muchísimo, ya hizo tanto y sigue haciendo, tanto en lo personal como en lo familiar, que es mucho pedirle, ¿no? Pero evidentemente, para muchísimos de nosotros, la conducción política la tiene Cristina Fernández, en el lugar que finalmente ella decida estar. Luisa Culió. Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimo lo que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida. Por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas. Hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes en Caput. Bueno, compañeros, acá continuamos en esta charla tan interesante con nuestra invitada, Juliana Marino. Acá Raquel Márquez quien les habla. Y bueno, ahora vamos a otra parte de esta conversación, de esta charla amena que tenemos con Juliana. Y nos estuvo explicando un poco de sus inicios, de cómo fue que ella misma como militante llegó a cumplir roles muy importantes. Pero ahora vamos un poco a estos días, ¿no? A esta actualidad. Y vamos a preguntarle, Juliana, ¿cómo ves la situación del país, la situación política? ¿Qué considerás que, bueno, a lo mejor se tendría que haber hecho y no se pudo hacer en estos 4 años, casi ya, del Frente de Todos, que en la verdad fue un acuerdo, una coalición importante entre diferentes partidos, diferentes agrupaciones,
que estaban dentro del movimiento nacional y popular. Bueno, ¿cómo ves vos cómo se desarrolló estos años y qué cosas deberemos cambiar? En principio vamos a tener que cambiar la dinámica que creo que signó de alguna manera a nuestro gobierno, ¿no es cierto? Cómo es la conducción, quién conduce, o cómo si se puede componer una conducción colegiada en un frente. Creo que lo que le faltó a nuestro gobierno es la institucionalización del frente como un ámbito. Independientemente de las cosas que nos pasaron, que no las voy a decir, porque las dice todo el mundo todo el tiempo y las conocemos. Las conocemos pero las olvidamos. Hay que decírselo a la oposición porque la oposición nunca lo reconoce ni lo dice. Y nosotros no estamos para andar reprochando estas cosas al pueblo, pero pasaron. Pasaron y algunas de esas cuestiones, como la pandemia, fueron correctamente, digamos, conducidas las cuestiones que, inclusive en el aspecto económico, en el sostenimiento de la economía de Argentina, no solamente en el aspecto sanitario. Digo esto porque si no la Argentina no hubiera crecido, no hubiera aumentado el empleo, etcétera. Y esto hay que reconocerlo independientemente de las falencias. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que estaba pendiente, a mí me parece que fue un tema que no fue expresado con toda claridad. Para los que no somos economistas, y escuchamos distintas voces, aún del propio campo popular, no nos quedaba claro qué es lo que se podía hacer, ni tampoco los términos del acuerdo. No los conocíamos tampoco. No los conocíamos. De hecho, todavía se dice que hay compañeros dirigentes de alto nivel que tampoco lo conocían. Si eso fue así, la verdad que, bueno, eso mal. Por lo tanto, el resultado fue una gran confusión acerca de si había o no que acordar, si era inevitable, si era inexorable y de qué manera nos podíamos parar. Luego nos fuimos enterando con la renuncia de Máximo, etcétera, que había objeciones internas poderosas, pero no habían surgido. Yo creo que lo que no se puede repetir es ese mismo tema, por ejemplo. Es probable que aquello a lo que se refiere Cristina, como tener un programa. Yo hace poco planteaba lo del programa y alguien me dijo, no, pero hay una página donde está el programa de gobierno. Yo me fijé y no, en realidad es una plataforma electoral. Pero un programa es algo más pequeño de acción concreto, que muestra una voluntad política fuerte de hacia dónde en esos años se va a querer ir. Y en este sentido a mí me parece que esto que Cristina plantea el programa se sientan todos los dirigentes con capacidad de representación. Yo no estoy hablando solamente de figuras candidateables o competitivas electoralmente, sino figuras que las tenemos, cada una de ellas, que sean representativas de conjuntos, de colectivos dentro del propio movimiento. Esos compañeros que alcanzan a tener esa capacidad de representación deben dialogar, que los hay también, con cantidad importantísima de intelectuales y dirigentes y economistas, y que se pueda decidir cómo nosotros vamos a seguir en un mundo, porque vos antes describías la situación de nuestro país. La verdad que la situación de nuestro país tampoco es muy distinta a la situación de los otros países de todo el mundo. Y no digo esto para no hacernos cargo de lo que no hicimos bien o lo que no alcanzamos a hacer. Lo digo porque es cierto, creo que tú y yo nos encontramos inclusive escuchando a García Lineras. García Linera en el Congreso, ¿no es cierto? El otro día. Sí. Hace poco también ha estado, y otras, inclusive autoridades internacionales, la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando hablan de perplejidad, cuando hablan de incertidumbre, habló ella. O sea, altos dirigentes de países importantísimos de la Tierra están planteando lo incierto, que no se sabe ni qué pasa, ni hacia dónde vamos, ni cómo es este neoliberalismo, o si hay muchos neoliberalismos, o si se vuelve a una etapa de proteccionismo. Lo que sí está clarísimo, en relación a lo que planteaba el propio compañero Valle, que me encantó escucharlo, y vos misma, es histórico. Cuando a las grandes potencias, y sobre todo a una de ellas, que son los Estados Unidos, lo voy a decir con claridad, le conviene una cosa, el proteccionismo es bueno. Y cuando no le conviene, es malo. Y hay que sacar ese gobierno de
conducir a su país. Eso es lo que se repite históricamente en nuestra región, en otras regiones del mundo, y es lo que un movimiento fortalecido, fuerte políticamente, tiene que decir no. Además, nosotros no somos sectarios, tampoco somos dogmáticos, no estamos diciendo es una cosa o la otra, estamos diciendo cada país responde a los intereses de su propio pueblo. Estamos en condiciones de discutir a nivel internacional cuál es nuestro modelo y que nuestro modelo sea respetado, sobre todo si fue apoyado por el conjunto de la población. Y esto va a encontrar una primera piedra, que es ¿qué se hace con el fondo? ¿Qué se hace? Bueno, yo te quería preguntar, vos lo estás mencionando en cierta forma, pero te quería preguntar, ya que vos tuviste la experiencia de ser embajadora en Cuba en momentos muy complicados también, ¿qué te parece vos lo que está ocurriendo en este momento en la región, en nuestra región, ¿no? Donde se está empezando a través de la asunción de Lula, se está recomponiendo nuevamente lo que fue en su momento el UNASUR. Sabemos que la CELAC está funcionando también muy bien, se está tratando de rearmar también el Mercosur para tener una mirada de bloque, como también decía Perón, ¿no? Que hay que tener una postura también regional para poder enfrentar a las posiciones que vienen desde otros lugares y para poder comerciar los productos y las riquezas de manera que no perjudiquen a los estados americanos. Pero en este momento, dado que por lo que geopolíticamente estamos informándonos de que a Estados Unidos justamente no les está yendo tan bien como ellos querrían eternamente, está pensando que el recurso más inmediato que tiene es América Latina, las riquezas, sin importarle su pueblo. Entonces, lo que yo te quería preguntar es justamente este lawfare y estas persecuciones que se están viendo, ¿no? desde México, porque ahora estamos viendo que ¿cómo ves vos esto que nos está pasando? Si ves que esto nos dará alguna fortaleza regional, o si vos pensás o sentís que no estamos en condiciones de enfrentar una vez más el sometimiento del imperialismo, digamos, ¿no? Porque otra palabra más clara no encuentro. Yo creo que estaremos en condiciones de resistir, como vos bien lo planteás, si seguimos creyendo en la integración regional, como nos marcó el general Perón a nosotros. ¿Te acuerdas también de Argentina unida o dominada en el año 2000? Y todo lo que él planteó, y no solamente él, otras corrientes en América Latina, ¿no es cierto?, con historia. Si entendemos, y creo que lo entendemos, que solo hay una manera, la política que se lleva hacia adentro del país y la política que se lleva regionalmente. Ahora, cada uno de nuestros países enfrenta situaciones muy complejas. Vuelvo a decir, no digo esto para excusarnos de lo que hacemos mal, pero Lula está recomponiendo su nación. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Reconociendo él que la mitad de la población había votado a Bolsonaro. Quiere decir que a esa mitad la tiene que convencer, le tiene que explicar, tiene que volver a traerla y además tiene que ir reconstituyendo institucionalmente al país. Nosotros tenemos en el país otra serie de dificultades, una de las cuales es el fondo, el dominio del fondo, que las personas tienen que saber por qué el fondo no hubiera sido conveniente nunca haber vuelto al fondo, pero lo dejamos para después. El tema de la inflación. Tenés además situaciones tremendas como las de Perú, que no horrorizan a los Estados Unidos, no horrorizan para nada. A ellos los horrorizan algunos países, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, o Bolivia, pero no lo que pasa con Castillo. Y se está pudiendo poco, aunque muchos países están tratando de ayudar al propio Castillo, que todavía está preso en el Perú, no es fácil. Hay personalidades que han surgido, se ha ganado en Colombia, el presidente Petro, la representación de AMLO, López Obrador en México es poderosísima. Lo de Chile ahí está con esto de la Constitución. Es decir, cada uno de nuestros países tiene hacia el interior frentes abiertos, una sociedad que recuperar, una sociedad a la que volver a explicar qué pasó, darle satisfacción
Y todo en el marco de un mundo que, como lo escuchábamos, ¿no?, a García Lineras, es un mundo de incertidumbre, de perplejidad intelectual, donde no se sabe hacia dónde va, y las personas, al estar así confusas y desorientadas, van perdiendo la confianza, por ejemplo en la política, por ejemplo en su dirigencia, y pueden ser tentadas. Entonces, ahora, yo creo que podríamos y que vamos a poder, si se rescata esta historia, se aprende de la historia y la palabra unidad también es una palabra manoseada, mancillada, todos la decimos pero no sabemos muy bien qué es. Pero yo la concretamos. Pero creo que es unidad de concepción, hacia dónde decidimos de conjunto que este país tiene que ir y qué modos creemos nosotros que tenemos que llevar adelante, qué medidas tenemos que llevar adelante. En principio te diría que yo sigo teniendo la misma voluntad política, por eso la misma esperanza. No soy escéptica, tampoco optimista, y solamente creo en la tarea, en cumplir con la tarea, y en no tener, digamos, ningún prejuicio en llevar adelante las relaciones que sean necesarias en nuestra región. Exacto. Y pues, bueno, vos lo mencionaste, es muy importante que se esté recuperando UNASUR, que la CELAC haya tenido ya movimientos importantes, y la UNASUR, que tenía grados de practicidad, había llegado a cosas interesantes, a realizaciones interesantes, como por ejemplo el Consejo de Defensa de todas las Fuerzas Armadas de los países, de los 12 países, había llegado a conformar y además pool así de compra de medicamentos entre varios países. Eso fue muy importante. Claro, que no se resolvió del todo, y también la mediación que hizo Néstor Kirchner cuando fue ese conflicto entre Colombia y Venezuela. Sí, claro. Es decir, con un UNASUR fuerte se podría estar mediando en estos conflictos internos de la región para resolverlos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tanto México en este último tiempo como años atrás otros países, a la CELAC la iban conduciendo hacia un camino así de realizaciones concretas, pero es otro bloque, son muchos más países, son 3 países, aquí faltan nada más que no están Canadá y los Estados Unidos. No es tan fácil, más vale se mueven las declaraciones, que no las quiero minimizar, son algo muy importante las declaraciones. Por ejemplo, que la CELAC haya declarado zona de paz América Latina, eso fue es algo extraordinario y que obliga a todos los países a tratar de tener cualquier injerencia. No es fácil, también está pasando, porque las guerras, vos lo planteaste, hay guerras híbridas, se provoca todo el tiempo a las fuerzas más nefastas de nuestros países para que desestabilicen. Ahora, la UNASUR tuvo características muy especiales de llevar adelante tareas concretas, que son las que van permitiendo una integración real, que llegue además hasta todo el pueblo, porque si no, para el pueblo, cuando hablamos de integración, es un concepto, cuando digo el pueblo, digo todos nosotros, la sociedad, del mismo modo que a mí me cuesta entender la economía y que me explicaran lo del fondo. Si hablamos de integración, no es fácil entenderlo, pero si la integración llega a cosas concretas, es mucho más accesible para la comunidad. Y me parece a mí que estamos encaminados. Ahora, no es la Argentina solo un país asolado por la confusión, es el mundo. Entonces, fácil no es. Por eso la conducción del movimiento, la palabra de Cristina ha sido muy importante. No sé cómo lo ves vos. Sí. Es muy clara, además. Muy clara. Hay que escucharla. Siempre yo la reproduzco y digo, aunque no estén de acuerdo con ella y no sean de este sector, pero escuchen. ¿Sabes qué pasa? Que Cristina es una dirigente que explica. A mí en parte me hace acordar a Fidel, que bueno, Fidel aplicaba más horas que lo que aplica Cristina. Sí, un encanto, explicaba absolutamente todo. AMLO, López Obrador también explica. Es muy sencillo cuando habla. También. Qué bueno que es, porque le llega a todo el mundo. Y sin pelos en la lengua, que es lo que tiene. Mira, antes de que terminemos, porque aunque parezca mentira, ya falta poco para irnos, terminar el programa, nos gustaría que nos hicieras
algo que vos quieras recordar de cuando estuviste en Cuba? ¿Cuál fue tu experiencia referida a ese pueblo? Porque es muy particular el pueblo cubano, ¿no? Y tantas veces que se lo han insultado, se lo ha dejado de lado. ¿Cómo tuviste vos la presencia ahí y ver cómo ese pueblo podría sobrellevar esto que es tan terrible que le siguen haciendo, ¿no? El bloqueo, y cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo vistes vos en estos años que estuviste de embajadora en Cuba la relación de ese pueblo con su gobierno o con la propia revolución, que sé que está muy desgastada, pero bueno, ¿qué experiencia trajiste vos de Cuba? Mira, yo ya conocía Cuba, había viajado en otras oportunidades, inclusive en el tiempo del periodo especial, que fue tremendo. Como embajadora estuve 8 años, desde el 2008 a fin del 2015, y sigo siendo incondicional de Cuba. Lo que no quiere decir que vea que si todo está bien o haya cosas que puedan ser criticadas, pero no me corresponde a mí, menos como embajadora, haber planteado eso. Es un pueblo alegre, pero aparte es un pueblo... A mí me preguntaban mucho, inclusive los medios de comunicación social me llamaban muy temprano y me decían, y no se puede ir a la iglesia, embajadora, está llena de iglesias. Sí. Católicas, protestantes, evangelistas, de los cultos así más populares. Sí, no me sale el nombre. Bueno, y no se puede, los cubanos son muy criticones, ellos todo el tiempo estaban criticando las medidas. La pasaban difícil, la siguen pasando difícil. En este momento está difícil el tema del combustible. La relación con el gobierno era buena. Ellos tienen organizaciones populares y tienen un modo de elección de sus representantes de abajo hacia arriba, donde en la base se van proponiendo y así. Bien democrático eso. Sí, una democracia distinta. Diferente. Que a Estados Unidos le parece que no es, pero que... Y han ido resolviendo algunos temas. Por ejemplo, además ha habido muchos malos entendidos deliberados. Que Cuba no quiere tener internet porque si tiene internet entonces penetra. Estados Unidos no le permitía conectarse con el cable ¿cómo se llama? Submarino, claro. Hasta que Chávez envió desde Venezuela. Ellos fueron abriendo, ahora internet cubre la isla suficientemente, digamos, para ellos es y ha sido muy importante, sobre todo por su desarrollo científico. Los cubanos tienen la versión de sus familiares en el exterior, hay más de 2 millones de cubanos, muchos más afuera, y tienen las versiones de lo que ocurre afuera, que el afuera tampoco es fácil, como claro, plantea toda la migración. Y a su vez la revolución les ha garantizado en algunos aspectos, como por ejemplo la salud, la educación, y la cultura. Porque sí, esto que dijo Fidel en el periodo especial, él planteaba inversiones inversiones en cultura, gastos, si vos querés poner la palabra gastos, y él decía que no podía haber una revolución sin cultura, y esos gastos se permitían. Y a mí me producía una gran felicidad y satisfacción viendo en Cuba, conociendo yo los números del presupuesto cubano, las falencias, lo que acontecía, porque nos recibían, porque charlábamos, porque había las ferias comerciales, porque íbamos recorriendo toda la isla, cada vez yendo a ver espectáculos impresionantes de danza, de cine, de teatro, y la forma en que se pueden lograr vestir con mucha dificultad, pero con una dignidad tan extraordinaria. Eso, sí, es lo que más se ama del pueblo de Cuba. Yo creo que es un pueblo muy inteligente, muy digno. Ahora está pasando un momento difícil también, porque en estas guerras híbridas no solamente las presencias son militares en algunos países, no en aunque está la base, por supuesto está Guantánamo todavía, claro, sí, sino la guerra de penetración a través de las plataformas de internet. Y está siendo muy asolada con esto. Cuba. Entonces está librando una batalla cultural muy importante, sobre todo tratando de explicar a las generaciones jóvenes
que resulta que los estadounidenses no le daban la visa a los cubanos. Cuba no los deja salir, no, Estados Unidos en una época habrá sido, cuando a los médicos tenían que pasar unos años. Pero luego Cuba había eliminado darles visa y se fomentaba la inmigración ilegal, la inmigración cubana ilegal. Mismo. Bueno, por ahí no tenemos tiempo ahora, pero decirte, un país muy, muy digno, mira, ha hecho ahora código de familia, reforma constitucional, la autoridad pudo ser reemplazada, la autoridad histórica. Bueno, me das el pie para decirte que en otra oportunidad vas a visitarnos. Dale, cuando quieras. Sí, porque nos quedan tantas cosas para charlar. En realidad es como que estamos charlando en una mesa de café, aunque nos estén escuchando muchas personas, pero es muy grato escucharte. Y bueno, nos tenemos que despedir. Sí, va a ser el lunes que viene a las 19 horas. Los esperamos a todos acá en Somos Grandes. Te agradecemos profundamente, Juliana, toda nuestra admiración por el trabajo que seguís haciendo, por ser como sos, siempre tan diáfana, honesta y corajuda, porque para hacer política y ser mujer hay que tener coraje. No está fácil. No está fácil. Bueno, le dejamos... Pero nos vemos antes el 25. Nos vemos el 25, eso te iba a decir. Este es el mensaje. El 25 todos a Plaza de Mayo. Y ahora, si hay unos minutitos de despedida, de cierre, mientras nos vamos, escuchamos a este mismo grupo que cantó antes, en Canción para mi vecino se llama. El grupo es el Quinto de Cantares, así que nos despedimos con ellos. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Cada mediodía en cada esquina nos cruzamos sin vernos, usted y yo. Usted en sus cosas, yo en las mías. Cada mediodía, usted y yo. Nos cruzamos sin vernos con muchísima gente como usted o como yo. Cada uno en su pena, su alegría, cada uno en su sueño, su dolor. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros dos. Va para, usted va yendo para el trabajo, mire qué bien, va. Yo estoy buscando, pero no encuentro, mire qué mal, para, a usted le pasa que anda sin plata y a mí también, para, y a muchos otros vecinos míos les pasa igual. Cada uno en su pena, su alegría, cada uno en su sueño, su dolor. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros dos. Va para, usted va yendo para el trabajo, mire qué bien, va. Yo estoy buscando, pero no encuentro, mire qué mal, para, a usted le pasa que anda sin plata y a mí también, para, y a muchos otros vecinos míos les pasa igual. Pero si un día nos decidimos, usted y yo, a caminar para el mismo lado y ellos también, todos luchando por lo que es nuestro de sol a sol, nadie nos para, vecino mío, mire qué bien. Pero si un día nos decidimos, usted y yo, a caminar para el mismo lado y ellos también, todos luchando por lo que es nuestro de sol a sol, nadie nos para, vecino mío.